transmitiendo en vivo. Hoy nos vamos a Madrid a charlar con Julia. Ay, estoy tan emocionada, muy emocionada. Re temprano para nosotros esto, porque es como de mañana en Argentina. No soy muy funcional a esta hora, pero lo podemos intentar, a ver qué sale. Buenísimo, a ver si llegó. Ay, qué bueno, ya empezamos a tener una maravilla. Me gusta porque en España están como a las 2 de la tarde, entonces es como un horario más interesante, digo yo. Hola Dana, qué bueno que hayas venido. A ver si... Tengo siempre un... ¿Cómo es que hablo? Ahí está, ahí la encontré. Te encontré, Julia. Si funciona esto. Como que no soy muy funcional tan temprano. Sí, hola Julia. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bien, ¿vos? Muy bien. Qué alegría poder conversar. Estamos muy lejos. Estamos lejos en el tiempo y en el espacio. Sí, sí, tal ¿No? cual. En el tiempo, porque además son unas cuantas horas de diferencia, ¿no? Son como 5 horas de diferencia, creo. Claro, acá son las 9 de la mañana. Yo estoy muy dormida todavía. Bueno, las 9 de la mañana ya es hora para estar despierta, ¿no? Bueno, para algunas personas no soy a morning person, así que no I'm not a funciona morning también. person. Después del mediodía estoy un poquito mejor. Lo entiendo. Un millón de gracias por aceptar la invitación, Julia. Sé que sos un referente en juegos y bueno, te cuento, estamos trabajando una propuesta con el fin de intentar convencer a las personas de la importancia de incluir el juego en el aula, ¿no? Ujú. Especialmente en adultos y adolescentes y adultos. Y bueno, yo te hago unas preguntas y vos me vas contestando lo que te parece. ¿Querés? De acuerdo. Buenísimo. Bueno, primero, contanos un poquito en qué consiste esta movida que hacen ustedes, que hacen unboxing de juegos en videos. Un poquito de eso, me encanta eso, me encanta. Pues, a ver, es que resulta que nos llegan muchos juegos para poder analizarlos, para poder reseñarlos y demás. Y entonces, pues un poco por ir mostrando esos juegos y porque tenemos que dedicarle realmente mucho tiempo porque nos llegan de verdad montañas. O sea, de hecho, miro aquí al lado y tengo varios juegos que están todavía sin sacar. Pues, bueno, tengo aquí, por ejemplo, uno gigante que tengo que sacar, jugar. Y dijimos, mira, pues ya que estamos, vamos a hacer aprovecho y mientras hago el unboxing, pues voy explicando, me pongo la cámara aquí y voy explicando y voy sacando los componentes y voy explicando un poco qué sé del juego, qué no sé del juego, un poco leo la parte de atrás, es decir, lo que sería la primera impresión que tendría una persona que abriera el juego. Yo la verdad es que siempre he dicho que no soy mucho de unboxings porque, no sé, es como que me falta información, pero es verdad que a la gente le gusta, ¿no? Tener esa pequeña primera impresión y dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Ya que es algo que tengo que hacer sí o sí, yo tengo que sacar de la caja sus juegos, así que vamos a hacerlo. Bueno, veo atrás un montón de juegos también, ¿no? Sí, 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 Muchos juegos. sí, sí, Te hago otra preguntita. Vos sos psicóloga y me sí. gustaría mucho que desde esa mirada tuya nos digas qué es jugar o para qué sirve jugar en general. Y después, qué es jugar en el aula o por qué sirve jugar cuando tenemos involucrado en el aprendizaje del aula, ¿no? Pues, a ver, jugar, hay muchísimas definiciones de lo que es el juego en función de si desde qué perspectiva se le esté mirando al juego, ¿no? Una de las perspectivas, digamos, un poco así más general, diría que el juego es un momento, una situación en la cual hay una o varias personas, porque ya sabemos que una persona puede jugar sola sin ningún problema, que con una serie de instrumentos o bien con su imaginación, porque ya sabemos también que podemos jugar con la imaginación y no necesitamos algo físico realmente, y con una serie de reglas, pues lleva a cabo una actividad que tiene por objetivo un disfrute de todas esas reglas y todo, que además es importante, ¿no? El hecho de que el juego está acotado con reglas. No, si no hay reglas en el juego pasa a no ser un juego per se, sino pues una invención, ¿no? O algo así. Entonces, tiene como una serie de características que él también tienes que jugar
libremente, voluntariamente, porque si no estás jugando voluntariamente, no estás jugando. Esto de que llega alguien y dice, venga, juega, y no, no quiero, venga, por favor, vale, venga, juego. No va a jugar, va a destrozar el juego. Entonces, tiene que tener pues una serie de componentes y también hay algunos autores que destacan el hecho de que el juego es un reto. El juego tiene que implicar la resolución de un reto, de un problema al cual te enfrentas, ¿no? Entonces, está un poco por ahí lo que sería un poco el juego en sí. Ay, recién dijiste algo que es uno de los dilemas que tenemos. Yo estoy trabajando con dos compañeras que andan por ahí seguro en el chat si quieren decir hola. Y estamos por publicar un libro, bueno, que tiene que ver con el juego en el aula. Y en ese contexto, nosotros no es que los obligamos a jugar, pero los conquistamos para que quieran jugar Sí, el día de clase, a la hora de la clase, ¿no? sí. No nos ha pasado que se nieguen a jugar, pero es un poco propuesto por el docente. ¿Cómo ves eso? A ver, hay una diferencia. Cuando tú propones jugar en el aula, realmente estás proponiendo una actividad a la que la inmensa mayoría se va a sumar, porque al final es una actividad diferente a lo que es pues una clase estándar y demás, que bueno, siempre que hay algo que sea nuevo, pues suele ser interesante. Lo que me parece bastante importante es que si hay alguien que no quiere jugar, no se le obligue. Cuando hemos llevado el juego al aula, hay alguna situación en la que se puede dar y además ocurre con cierta frecuencia, especialmente las primeras veces y muchas veces también en secundaria, en educación secundaria, pues eso, a partir de los 12 años y demás, que ya empiezan pues adolescentes, ¿no? Que es como que, esto de jugar es para niños, es para las de primaria, elemental, etcétera, yo cómo voy a jugar. Bueno, pues en esos casos yo sí recomiendo no forzar, pero sí dejarles la posibilidad, ¿no? Decirles, aquí está el juego, yo voy a explicar cómo se juega, si quieres, sí me gustaría que te quedaras aquí delante porque es parte de la actividad, quédate aquí delante, no juegues, ya si más adelante quieres jugar, pues te unes. ¿Qué es lo que suele pasar? Se explica el juego, el resto de compañeros y compañeras se ponen a jugar y cuando antes de pasar una ronda, ya dicen, venga, voy a jugar una partida. Entonces, en ese momento ya el juego es voluntario. Y es importante porque si previamente lo que has hecho es forzar, va a ir a fastidiar el juego, va a ir a destruirlo, porque le estás obligando a hacer algo que no quiere, mientras que si le presentas el juego como algo así, y si no quiere entrar en esa partida, seguramente querrá entrar en posteriores simplemente porque ve que el resto sí están disfrutando y bueno, pues seguramente pues también querrá entrar en el juego. Qué interesante. Dijiste dos palabras importantísimas, que es el disfrute y el reto. Y qué Sí, poco tenemos eso en el aula, ¿no? Qué poco incluimos el reto y el disfrute. Recién dijiste cuando llevamos juegos al aula. Contanos un poco, ¿qué juegos has llevado al aula y con qué fines, qué han hecho? pues muchos, claro, hay muchas posibilidades de llevar muchos juegos diferentes dependiendo de a quién se lo lleves. Claro, no es lo mismo llevar juegos a una clase de infantil o de elemental, ¿no? Que tienes que llevar pues, juegos muchísimo más sencillos, pues a lo mejor Monster Kid, por ejemplo, ¿no? Que es un juego de dibujar monstruos, o juegos incluso mucho más, yo los tengo en los cajones en las estanterías de abajo, porque son los que tienen acceso los peques aquí en la casa. Juegos mucho más tipo Little Cooperation, de Gecko, ¿no? De esta marca Gecko que tiene muchos juegos así de este estilo más infantil, o Ava, la editorial Ava, que también tiene muchos juegos más infantiles, Un Primer Frutal, por ejemplo, juegos cooperativos que tengan materiales muy llamativos, con colores llamativos, piezas grandes, que también es importante por el tema de que todavía muchas veces aún en infantil hay peques que se lo llevan a la boca, etcétera. Entonces todas estas cosas sí que son interesantes. Luego ya, claro, a partir de cuando llegas a primaria, pues hay otro tipo de juegos, otro tipo de mecánicas de juegos que son más interesantes. Ya empiezan a haber muchos más juegos de cartas, por ejemplo, pues típico juego de cartas sería el Virus, por ejemplo, que es un juego súper conocido y que pues se juega perfectamente pues, a partir de los 8 años, a partir de lo que sería aquí tercero de primaria. No sé muy bien cómo van los paralelismos por allá por Argentina, pero sería aquí más o menos pues un tercero de primaria, 8 años, que van pues ya muy bien, muy fluido, sin problema, incluso en segundo, depende del curso. Ya juegos de cartas funcionan muy, muy bien. Luego, a partir de cierta edad,
hay otro tipo de juegos que son a lo mejor más interesantes y que también los hemos llevado, por ejemplo, juegos de... mira, por ejemplo, este que tengo aquí, este, por ejemplo, lo llevo a primaria muchas veces y en secundaria también funciona muy bien. Eso es un juego de emociones en el que tienes una serie de... que para trabajar ese tipo de cuestiones en secundaria, por ejemplo, funciona muy bien. Tienes una serie de emociones con nombres específicos, orgullo, aceptación, tristeza, ansiedad, una serie de emociones y tienes una serie de situaciones, ¿no? Entonces, esa situación, por ejemplo, la situación es el director te llama a su despacho, por ejemplo. Pues, claro, tienes que decir cómo te sentirías tú, cuál de las emociones que están en el medio, que se ponen 8, cuál te sentirías tú y cuál crees que se sentiría una persona con la que te has emparejado en ese momento del juego. Por turnos las parejas son diferentes. Entonces tienes que intentar pensar cómo te sientes tú y cómo se sentiría otra persona. Con eso que se trabaja la empatía, básicamente, ¿no? El intentar ponerse, el pensar que no todo el mundo siente como tú, no todo el mundo piensa como tú, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de juegos, por ejemplo, son muy interesantes para llevarlos a distintos niveles, ¿no? Tanto, pues eso, primaria, secundaria, etcétera. Lógicamente, para infantil no cabría un juego de estas características, pero también, por ejemplo, un tipo de juegos que también funcionan muy bien son los de deducción, por ejemplo, los de crear una historia o deducir qué ha pasado en una historia, ¿no? Hay unos juegos que son barajas pequeñitas que se llaman Sherlock, que son muy famosos por todo el mundo, se han vendido muchísimo, son muy chulos. Y estos juegos, por ejemplo, tienes que construir una historia. Y todas las personas que están en ese momento jugando en el juego, que además se puede jugar sin problema con bastante gente, pues tienen que deducir qué es lo que ha pasado en una historia. Es un juego de cartas, muy sencillo de llevar al aula, se utiliza una vez y se puede reutilizar en distintas mesas, o sea que es una dinámica también muy sencilla y les resulta muy interesante porque al final están trabajando mucho la deducción, están haciendo trabajo en equipo, bueno, por supuesto se trabaja muchísimo el lenguaje, la construcción de una historia, entonces todo esto también es muy interesante, ¿no? Ya te digo, ahí, según el nivel, según la clase, en el Paralengua, por ejemplo, he llevado mucho Dixit, o los Story Cubes, por ejemplo, ¿no? Que son típicos para... Hay muchísimas opciones, ya te digo, para cada nivel, para cada asignatura se puede llevar de muchas maneras. Sí, muy interesante. Yo soy, dentro de mis actividades, soy profe de inglés y claro, yo voy pensando en hacer todo esto en inglés y ya quiero terminar el vivo y empezar a pensar juegos. Nosotros con las chicas diseñamos juegos basados generalmente son trivias, con contenidos específicos de alguna lectura, algún video que tuvieron que ver, algún repuesto de unidad, y la información que ellos recuerdan de la unidad es como lo que les puede ayudar a responder bien y ganar, ¿no? Eso va en contra de un juego libre. Hay una línea, ¿no? Que divide el juego libre como juego más Por lúdico, jugar por jugar, ¿no? por jugar del juego reglado, ¿sí? ¿Cómo Sí. ves vos la introducción de un juego reglado con ganadores, perdedores y competencia en un aula de secundario o universitario, que es nuestro grupo? Bueno, a ver, desde mi punto de vista, el juego de reglas, o sea, un juego de mesa en el que hay personas que ganan y personas que pierden, pues es una forma fantástica primero, de aprender que no siempre se gana y no siempre se pierde, que a veces estas cosas también pasan y hay que trabajarlas porque no todo el mundo lo lleva bien, especialmente a partir de la adolescencia. Se está viendo muchísimo que por cómo está avanzando la sociedad, muchas veces las personas adolescentes, incluso de primeros años de universidad, tienen baja tolerancia a la frustración, sorprendentemente menos de la que deberían tener a su edad. Y claro, enfrentarse a juegos reglados en el que pueden ganar o pueden perder, al final les enfrenta a que efectivamente no siempre van a conseguir lo que quieren, no siempre van a conseguir ganar y que muchas veces tienen que poner mucho de su parte para poder, pues eso, para poder conseguir un objetivo, ¿no? Entonces, con lo cual es perfecto. O sea, a nivel de competencias socioemocionales, el hecho de jugar a un juego es una actividad fantástica en ese sentido, claro. Qué lindo. Hemos tenido muchos debates con docentes que prefieren no incluir la competencia en el aula para que nadie salga lastimado. Y yo siempre digo esto, me alegra que lo digas vos, que no, que es bueno tolerarlo, aceptarlo. Además, se juega mucho fuera del aula, ¿no? A veces, estos juegos, Sí, tenés muchos juegos atrás, o sea, hay una industria de juego. sí.
podemos desconocer, así que qué bueno, maravilloso. Sí, sí. Te pregunto, nosotros jugamos muchos juegos que son en grupo, con otros, contra otros, pero básicamente hay un trabajo de grupo. ¿Qué pasa cuando uno juega en grupo, no? ¿Por qué aprende? ¿Por qué no aprende? ¿Qué aprende? ¿Qué se puede valorar de esta experiencia? Ujú. Hombre, precisamente jugar en grupo nos permite trabajar todas las competencias que normalmente necesitamos trabajar para en la vida diaria enfrentarnos a prácticamente cualquier actividad. Somos seres sociales, prácticamente cualquier actividad requiere, pues, efectivamente, hablar con otras personas, pensar que la otra persona puede querer algo que no sea exactamente lo que te viene bien a ti, cómo adaptarte, negociar, bueno, pues una serie de habilidades que se ponen en marcha tanto en el juego y que luego pues de trabajarlas sí que se pueden extrapolar a la vida diaria, ¿no? Con lo cual, precisamente trabajar en grupo, o sea, hacer juegos grupales, pues al final ponen en marcha todo ese tipo de estrategias que tenemos que desarrollar, pues para lo mismo que luego en nuestro día a día, pues eso, pedirle a alguien en el trabajo, por ejemplo, es totalmente necesario trabajar en equipo. Y ya no, incluso cuando yo, por ejemplo, soy autónoma, pero aún así, pues necesito trabajar en equipo con otra persona, necesito saber qué, tener una lista de qué necesito de quién, y eso al final el juego también nos ayuda, ¿no? El saber qué me gustaría obtener de esta persona, qué me gustaría obtener de esta otra. De cada una a nivel de estrategia, a nivel de incluso de cuando yo, por ejemplo, pierdo o tengo un fallo en una de las turnos, por ejemplo, o algo que digo, me he equivocado, esto no tendría que haberlo hecho así. Bueno, pues es una forma también de enfrentarse a esto mismo que te va a pasar en el día a día, ¿no? Bueno, pues es que normalmente no hacemos las cosas tan bien como... nadie hace las cosas perfectas, siempre vamos a tener que enfrentarnos a fallar, siempre vamos a tener que enfrentarnos a no hacer las cosas bien, a que incluso aunque las hagamos bien, alguien las haga mejor, o bueno, pues es que todo este tipo de cosas son totalmente necesarias en el día a día y en general para nuestra vida personal y profesional. O sea que esto incluye adolescentes y adultos, no es que Sí, solamente... sí, Muy bien, me gusta, me claro, gusta. claro, claro, claro. De hecho, yo, durante muchos años yo estuve haciendo entrevistas como psicóloga, entrevistas de selección para empresa, para incorporar a personal joven de pues eso, los 20, 25 años y demás. Y claro, ves muchas habilidades que faltan por desarrollar y que se podrían estar desarrollando primero, si se... Hay muchas opciones. Lógicamente el juego no es la única opción para desarrollar tus habilidades, se pueden desarrollar de muchas otras maneras, pero el juego desde luego es una de ellas porque te enfrenta a una serie de competencias y una serie de habilidades para la vida que necesitas desarrollar, ¿no? Como es eso, la gestión del estrés, por ejemplo, en juegos que tienen temporizador, ¿no? Cuando estos juegos que tienen un temporizador y tienes que hacer las cosas a contrarreloj, ¿no? Pues eso te ayuda también a desarrollar tu gestión del estrés, el manejo del tiempo, pues eso, la tolerancia a la frustración, ¿no? De fallar, un poco no necesariamente el liderazgo, pero sí el entenderte con las personas con las que estás hablando, ¿no? O sea, por ejemplo, en los trabajos en grupo que muchas veces tienes que intentar decirles, pues igual esta es la mejor opción y el resto a lo mejor no te escucha, ¿no? Pues tienes que intentar trabajar tu asertividad para intentar convencer al resto de que pues esta acción va a ser la mejor para el grupo. Al final todo esto se pone en marcha en muchos tipos de juegos diferentes. Ah, qué lindo lo que decís. La asertividad es algo permanentemente presente porque hay una relación de liderazgo, de autoestima, de líderes, quienes creen que son los que saben, y a veces uno que tiene la respuesta correcta, tal vez no lo escuchan porque, bueno, hay una historia detrás de cada persona, ¿no? Tenemos Sí. un libro que tenemos que se llama, yo voy spoileando pedacitos del libro, que se llama Sé que sabes, que consiste en, el estudiante recibe una pregunta de contenido y elige un compañero de otro equipo y apuesta o predice si va a responder correcta o incorrectamente. Pero el Oh, otro también puede especular si el que está apostando cree que sabe, que no sabe contestar mal a propósito para ganar, porque el puntaje lo gana el que tiene la predicción correcta, no la respuesta correcta. Es un juego para salir del paso. fantástico.
esto de que siempre gana el que sabe, a veces también gana el que sabe jugar, el que tiene El que sabe estrategia. jugar. Muy interesante. Sí, nos ha sorprendido porque, por ejemplo, un estudiante elige el mejor alumno, el que cree que es el mejor alumno, apuesta que va a responder correctamente, el otro se da cuenta y contesta mal, y se queda con el puntaje y después sí Claro. la respuesta correcta. Pero ese juego de estrategia nos ha resultado muy interesante Me para encanta. observar qué creen que cree el otro y cómo se relaciona. Es totalmente de estrategia, o sea, pueden no saber nada o saber mucho y no necesariamente el conocimiento es la herramienta para jugar. Me encantó. Muy interesante. Me encanta, sí. Recién Dana puso en el chat que hay que combinar, ¿no? Juegos competitivos y juegos colaborativos. De Sí. todos los juegos que tenés, que deben ser infinitos, para trabajar contenidos específicos de historia, geografía, lengua, lo que sea, ¿cuál te parece interesante como un ejemplo de juego competitivo y un ejemplo de juego colaborativo? Con contenido disciplinar, si se puede. Claro, a mí me gusta, hay un juego que es adaptable para todo, digamos, y que yo creo que es el juego que todo el mundo debería tener presente para adaptarlo al contenido correspondiente, que es el Time's Up. No sé si es un juego que conocéis, pero Time's Up, yo es que tengo aquí la versión Kids, porque es el que suelo utilizar, esta es la versión Kids. Es un juego muy, muy, muy conocido, con unas mecánicas muy, muy conocidas, en el que tenemos una serie de cartas. Ese es el Time's Up Kids. En este en concreto, las cartas lo que tienen son dibujos, porque es la versión infantil, ¿vale? Pero en la versión adulta lo que aparece es una palabra. Bueno, de hecho aparece una palabra por aquí y una palabra por el otro lado. Es como dos opciones. Entonces, en este juego la palabra tú puedes poner la palabra que tú quieras realmente. Si tú adaptas el juego, solamente tienes que hacer un montón de tarjetas y ponerle el contenido que tú quieras, que puede ser de geografía, de matemáticas, de historia, de naturales, de lo que quieras. Entonces, ¿cómo se juega? Es un juego que va por equipos, con lo cual es parte competitivo y parte cooperativo, porque dentro del equipo hay cooperación y luego hay competición con el resto de equipos. Que esto es bastante interesante porque estamos trabajando simultáneamente tanto el trabajo en equipo como la gestión de la frustración, la gestión de la competitividad, etc. Entonces, el juego tiene 3 fases. El Time's Up el estándar, el normal, tiene 3 fases. En la primera fase tienes, no sé si son 20 cartas, creo que son 20. Tienes una serie de cartas que tú coges una carta, tienes un tiempo determinado, coges una carta y en ese tiempo tienes que intentar describir esa palabra sin decir la palabra como tal, ¿vale? Por ejemplo, si yo estuviera jugando a esto, pues yo te diría, esto es un medio de transporte que va por el aire. Entonces tú dirías, Avión. un avión, Un avión. vale. Un avión grande puede transportar a muchos pasajeros, etcétera. Vale. Pues entonces, con eso ya tendríamos, digamos, dentro del equipo esa tarjeta ganada. Esa sería como la primera fase. En la segunda fase solamente podría decir una palabra, ¿vale? Por ejemplo, a lo mejor diría transporte, ¿vale? Tú a lo mejor pues dirías avión o lo que fuera. Y luego en la tercera fase, ya que también hay que intentar resolver todas las palabras, pues lo que tendría que hacer es mímica, ¿vale? La mímica en este caso de avión, pues no sé, pues a lo mejor me pondría así a intentar hacer un avión o algo por el estilo para que todo el mundo me entendiera, ¿no? Se trabajan muchísimas cosas. Es un juego tipo party en el que se pueden trabajar muchas cosas, pero claro, si cogemos este juego y lo adaptamos con el contenido curricular correspondiente y en lugar de ser un avión, pues lo que tenemos, por ejemplo, es la palabra alveolo, por ejemplo. Pues es una parte del sistema respiratorio en el que está junto con los etcétera, ¿no? Pues dentro de los pulmones, no sé cuánto, por ejemplo. Entonces, así ya tendríamos una descripción. Tendremos que describir esa palabra, con lo cual ya tenemos que saber lo que es para poder jugar. Tenemos una segunda fase en la que hacemos la mímica, o sea, una palabra, y la tercera fase en la que hacemos la mímica. Con lo cual, tenemos un juego muy completo, que es cooperativo, que es competitivo, se generan unas dinámicas muy interesantes, de intentar trabajar dentro del equipo, de competir con el otro. La verdad es que se hace mucha risa, es muy divertido y se aprende mucho y es muy fácil de adaptar. Con lo cual, si hay que elegir un juego que sirva un poco para todo y que para esas edades además funcione muy bien, sería el Time's Up, yo creo, de los juegos más interesantes.
Julia, ¿en qué momento es la parte cooperativa? Ellos adivinan. Cooperativa es dentro del equipo, claro. Tú dentro de tu propio equipo, tú tienes que explicar a tu equipo y tu equipo tiene que adivinar esa palabra. Entonces tienes que adivinar más que el equipo rival. La competencia es el puntaje obtenido en cada vuelta. Eso es. Eso es. Juego tipo party, que sería un tipo de juego. No sabía eso. Sí, hay muchos tipos de juego. Uno de los tipos de juego más conocido, porque son los que más se venden, digamos, son los juegos tipo party. Time's Up es un juego party porque los juegos party son los juegos en los que lo principal es que se puedan jugar en grupos grandes de personas, por ejemplo, pues eso, que se puedan jugar 8 personas, que se puedan jugar incluso 10 o más, y en los que la mayoría del tiempo las personas están mirando unas a otras en lugar de estar mirando el propio juego y es mucho de interacción. Generalmente tienen mecánicas, pues por ejemplo, de pintar o de dibujar o de hacer mímica, de describir. Entonces estamos casi todo el tiempo mirando a la otra persona. Hay un juego clásico que es el Party and Co, que es un juego es el juego típico party por excelencia. O el Pictionary, por ejemplo, es un juego también de pintar. El Tabú, que es muy parecido a lo que sería la primera parte del Time's Up. Ese tipo de juegos son juegos tipo party y funcionan un poco con ese objetivo, ¿no? Tipos de juegos hay un montón. Party es uno, hay un montón más. En este caso, party refiere a fiesta que se pueda jugar en un contexto social o a equipo. Sí. Party se refiere a fiesta, sí, en este caso. Porque al final es eso, es mucho de contexto social, son juegos social muy, con un componente muy social, muy elevado. ¿Y qué otro tipo, cómo clasifican otros juegos que no sean tipo party? Pues hay muchísimos. Por ejemplo, están los juegos abstractos, que son juegos, el ajedrez, por ejemplo, es un juego abstracto. Es un juego que no tiene un tema en particular, porque hay muchos juegos que tienen muchos temas. Por ejemplo, este que tengo aquí, ¿vale? Este juego, pues el tema son héroes y heroínas que están en un centro comercial, por ejemplo, ¿no? Ese es el tema del juego. Pero luego realmente, es muy gracioso, pero luego realmente los juegos abstractos, por ejemplo el ajedrez, no tienes un tema como tal, es un juego en el que lo importante es, digamos, la mecánica, la regla del juego, ¿no? Yo muevo esto aquí y entonces esto significa esto y tengo un objetivo final. Son juegos que son muy sencillos de reglas, pero normalmente suelen tener luego mucha complejidad, como el ajedrez. O sea, la regla del ajedrez es muy sencilla, tú sabes mover cada pieza, pero luego si quieres pensar bien cómo ganar en una partida de ajedrez, yo no lo consigo nunca, pues hay que pensar mucho, ¿no? Entonces esos serían juegos abstractos, por ejemplo, y son un tipo de juegos en los que se trabaja mucho más pues la lógica. No hay una dinámica social como en los juegos tipo party, ¿no? En un juego tipo ajedrez, pues lo que tenemos es una dinámica mucho más, pues tenemos mucha más concentración, mucho más espacio para la reflexión, para el silencio, el estar muy, pues eso, ¿no? Intentar maximizar tus objetivos, etcétera, tus acciones para conseguir tus objetivos y demás. Ahí cada tipo de juego es totalmente diferente, tiene una dinámica totalmente distinta. Pues están eso, los tipo party, los Eurogames, Ameritrash, no sé. Wow, es un mundo interesantísimo. Sí. Nosotros entramos desde la pedagogía, pero nos encontramos con algo tan valioso para el aula, muy, muy valioso. Otra preguntita. Cuando evalúas la calidad de un juego, si tuvieras que, no sé, comprar uno o recomendar, ¿qué criterios tenés en cuenta para decidir si un juego es un buen juego? Interesante. Pues mira, de hecho, trabajo con 2 personas, con mi compañero Fernando Vázquez y mi compañera Ruth Cerdán, que es psicóloga, y tenemos un equipo de asesoría que se llama Ludi Asesoras, y de hecho lo que hacemos es dar sellos de calidad a lo que nos parece realmente un buen juego, ¿no? Entonces, ¿en qué nos basamos? Nos basamos en que el juego tenga que sea divertido, es decir, que tú no te aburras cuando estés jugando ese juego, que estés entretenida, que estés pensando en cómo funciona el juego, ¿no? Estás todo el rato metido dentro del juego, ¿no? Estás ahí, no te dispersas, sino que estás ahí, incluso si termina la partida no te importaría echar otra partida, por ejemplo, ¿no? Eso sí que sería algo muy de un buen juego.
Pero también nos parece muy importante, por ejemplo, que tenga un buen manual de instrucciones, porque es algo que se tiene muy poco en cuenta, pero cuando hay tanto donde elegir, tener un buen manual de instrucciones, tener unas reglas sencillas y bien explicadas, nos parece muy, muy importante. Por ejemplo, es algo que sí que valoramos mucho. O el que tenga una buena edad recomendada, que la edad recomendada sea adecuada. Es verdad que para cuando ya son a partir de 12 años ya da un poco igual, porque en principio cualquier juego es válido, pero claro, cuando son más peques, que también trabajamos con juegos para peques, que un juego tenga una edad de 4 años y que en realidad no se pueda jugar hasta los 8, pues es un problema, ¿no? ¿Qué más tenemos en cuenta? Pues, bueno, también nos interesa bastante que esté bien adaptado de manera que la mayoría de personas puedan jugarlo. Por ejemplo, hay una serie de adaptaciones para personas con daltonismo que son bastante sencillas de hacer y nos gusta y yo valoro mucho más un juego cuando quien lo ha diseñado ha pensado en personas con daltonismo, por ejemplo, porque al final es algo que también es importante y hace que pueda jugar más gente. Y cuanta más gente pueda jugar, pues mejor. Entonces es un poco esa es un poco la dinámica que seguimos. Me encantó, me encantó. Nosotros trabajamos mucho dentro de lo que serían los juegos. Las reglas, o sea, las reglas las vamos compartiendo en el aula en forma oral. ¿Qué pistas nos puedes dar para explicar bien un juego o esas reglas que vos decís que estén bien? ¿Cómo me doy cuenta que está bien el reglamento? ¿Cómo lo explico? ¿Largo a jugar y lo explico durante el juego? ¿Intento escribirlo? ¿Cómo sería una buena forma de explicar un juego en el aula que generalmente no los repetimos? O sea, tenemos juegos diferentes para diferentes temáticas. A menos que los estudiantes lo pidan, no se repite el juego. O sea que cada vez es volver a empezar la explicación del juego. Sí. Para explicar bien. Pues es que claro, además para el aula me parece súper importante que el juego sea muy sencillo, porque también dependiendo un poco de la edad, pero yo por ejemplo cuando he tenido que explicar juegos en secundaria, pues de los 12 a los 16 años, si la explicación es demasiado larga, se dispersan, se van totalmente y cuanto más visual sea, mejor. Como generalmente además en aula hay que explicar a todo el mundo, si se puede tener un soporte visual porque claro, cada cual tiene su, normalmente pues trabajo por grupos, ¿no? Y hay a lo mejor 4 o 5 mesas, esas 4 o 5 mesas, cada mesa tiene el juego y se explica todo a la vez, ¿no? Pues es interesante en ese caso que incluso si podemos tener en la pizarra un soporte visual, en la pizarra o donde sea, un soporte visual donde se pueda explicar en grande para todo el mundo simultáneamente, pues esta ficha se pondría aquí o esto se puede poner aquí y demás, eso suele ayudar bastante. Luego, el orden de la explicación también es importante. Yo siempre empiezo por la parte temática, o sea, si el juego tiene un tema en concreto, pues explicar cuál es el tema o de qué va ese juego en concreto, ¿no? Por ejemplo, en el caso este que te decía de los héroes y heroínas que están en un centro comercial, pues claro, lo explicas y es como mucho más divertido, ¿no? Ya captas un poco atención. Después de eso iría sobre todo el objetivo, que es muy importante, es cómo este juego va de esto y el objetivo es este y ganará la persona que consiga tal o el equipo que consiga tal. Eso en el inicio, porque si no, por el camino nos vamos perdiendo. O sea, que quede claro desde el principio cuál es el objetivo del juego. Una vez que está dicho eso, ya empezamos, pues intentamos dejar todo lo más preparado posible el juego para que no sea, o si es que claro, hay juegos que son muy difíciles de preparar, hay otros que se ponen y ya se puede empezar a jugar. Pero se deja todo preparado y ya se empieza a explicar, en vuestro turno, ¿qué es lo que podéis hacer? Pues mira, en tu turno puedes hacer esto, esto o esto. Y ya le tocaría a la siguiente persona y ya está. Y luego, si hay excepciones o casos particulares, yo los intento explicar sobre la marcha cuando ya están jugando. O sea, cuando surja ¿y esto qué es? Porque si, por ejemplo, tienes a lo mejor un montón de cartas que son iguales y luego hay 4 cartas especiales. Tú dices, empezad a jugar y si os encontráis una carta especial, voy y os explico qué es. Porque así empiezan a jugar cuanto antes y ya en el momento se le puede explicar la carta especial. Vale, pues si pasa esto, entonces esto es lo que hay que hacer. Y ya se explica en el momento. Porque es como, cuanto antes entren, desde mi punto de vista y por la experiencia que tengo, suele funcionar un poco mejor. Entonces, más o menos sería, yo creo que eso, todo como lo hacemos en el aula normalmente.
A vos, Julia, ¿qué te gusta jugar? Tu juego personal preferido, ¿cuál es? Es que claro, hay muchos. Hay muchos, pero claro, ahora mismo hay un juego que me gusta mucho que todavía no ha salido al mercado en realidad. Eh, pero porque he trabajado mucho con el juego y demás, lo tengo por aquí. A ver. He trabajado mucho con el juego, es este de aquí. Se llama Novel Run y es un juego en el que, bueno, pues le tengo mucho cariño por el desarrollo que ha tenido el juego y demás. Y aparte que me parece muy interesante porque es un sistema de juego que me gusta mucho, tiene un modo solitario que se puede jugar que es muy divertido, es un sistema de juego de construcción de mazos que es muy chulo. Está muy bien hecho, las ilustraciones son preciosas, el concepto es básicamente una carrera por conseguir el premio Nobel y las ilustraciones son preciosas. Son una pasada, recupera además el valor de un montón de científicas e inventoras en la historia y a ver si encuentro alguna aquí están, de las cartas especiales. Aquí. Porque es que es un trabajo espectacular el de ilustración que ha llevado a cabo, es preciosísimo. Y recupera eso, un montón de científicas e inventoras de la historia importantes. Y el sistema de juego es muy sencillo, la verdad es que es una maravilla. Entonces le tengo un montón de cariño y me gusta mucho. Ahora mismo es mi juego favorito, yo creo. Qué lindo, qué lindo. Y si tuviésemos que pensar algún marco teórico, alguna teoría, alguna evidencia científica que avale el juego en el aula, ¿qué podrías decir? Porque siempre nos piden, ¿no? Un poquito de soporte teórico para De soporte convencer. teórico. Bueno, a ver, realmente yo creo que uno de los soportes teóricos más interesantes es el circuito de la motivación, ¿no? A nivel neuro, el hecho de saber que el juego entra en la parte, en una parte muy, pues eso, ¿no? A nivel neurocognitivo, de entrar en el circuito de la motivación, el circuito de lo que se llama el circuito del DAS, dopamina, adrenalina, serotonina. En el momento en el que entramos y nos llama la atención el juego, queremos saber más de él, queremos hacer más con él, queremos terminar de jugarlo, no tenemos un objetivo, un reto y queremos cumplirlo, ahí estamos, digamos, haciendo todo el circuito y ya cuando ya terminamos de jugar, terminamos la partida, estamos como alimentando ese ansia que tiene nuestro cerebro por aprender, que al final es que a nuestro cerebro en realidad le gusta aprender. Y si lo hacemos con un juego que además es algo que es agradable, que es algo que desde siempre, ¿no? Tenemos esa relación de cierto cariño con el juego, ¿no? Porque al final pertenece a nuestra infancia, ¿no? Pertenece a los recuerdos de siempre, ¿no? De cómo has jugado en la infancia con amistades, con tu familia, etcétera, ¿no? Con lo cual, sí que esa base neuro está ahí. Aparte hay muchos estudios que se han hecho, lógicamente siempre hay que mirarlo todo muy bien, los estudios hay que validarlos muy bien, que estén bien hechos, que estén hechos con un número adecuado de personas, etcétera, pero hay bastantes estudios que sí que apuntan en la dirección de que el aprendizaje con juegos es perfectamente posible. Me gusta. Como para terminar, yo te voy a pedir que me ayudes a convencer a mis colegas de educación secundaria, terciaria, universitaria y etcétera para arriba, que por qué deberían incluir juegos basados en contenido, ¿no? Para no es que perdemos la clase jugando ajedrez de repente, que no podemos asociarlo tal vez con los contenidos específicos, no toda la asignatura. ¿Por qué deberían jugar? Ayúdame a convencerlos de la importancia de jugar. Dame una Es que, ¿sabes lo que pasa? Es una pena porque el juego parece que está exclusivamente dedicado a la infancia y luego, ya si acaso, en la tercera edad, para personas ancianas, que ahí ya ahora otra vez sí vale el tema del juego, ¿no? Pero en medio parece que no, porque hay que hacer otras cosas, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer otras cosas. Y realmente la información tiene que venir cuando aprendemos, la información tiene que venir de muchas formas posibles. Lógicamente no es posible aprender todo el temario al 100% jugando, ni tampoco es
necesario, porque tenemos que aprender también a estar sentadas, a estar escuchando lo que nos explican, a tomar notas, a resumir, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es muy importante y es importante que eso, porque al final la información nos llega de muchas maneras. Pero precisamente una de esas muchas maneras que tenemos es interactuando con esa información. Trabajándola de otras formas. Al final es tener un modo más, el aprendizaje basado en juegos, el uso del juego en el aula, no es tener una varita mágica que con eso ya todo el mundo lo hace todo mucho mejor, pero sí es una herramienta muy potente. Es una herramienta muy potente porque nos permite activar muchas partes de nuestro cerebro, incluso de nuestro ser, que está conectado con el juego, y que nos ayuda a tener una mayor motivación por prestar atención por lo que estamos haciendo, por aprender de otras formas, ¿no? Como te digo, por ejemplo, el tema del Time's Up, pues eso, ¿no? Tener esa forma diferente de recordar una palabra, explicarla, hacer una mímica, que ¿quién te puede decir, no? Que puedes hacer alveolo pulmonar con mímica, pues a lo mejor puedes, ¿no? Y es una forma diferente de aprender. Tener muchas formas de aprender al final es tener una herramienta más para llegar al alumnado. Qué lindo. ¿Algún mensaje final que nos quieras dejar antes de terminar? Pues nada, yo recomiendo muchísimo para todas las personas que estén interesadas en llevar el juego al aula, que antes de llevar el juego al aula jueguen mucho, que se dediquen a descubrir más juegos, vayan a una tienda y compren juegos, que jueguen a cualquier tipo, porque no solamente los que son centrados en contenido educativo, sino muchas veces otro tipo de juegos también te puede permitir a ti crear nuevos juegos. Si no conocemos, es mucho más difícil crear. Entonces, invito a todo el mundo a que juegue, a que pruebe nuevos juegos, a que conozca, porque de ahí es donde se pueden sacar las mejores ideas. Totalmente de acuerdo. Bueno, un millón de gracias por tu tiempo, que sé que vale oro y que estás ocupadísima con los preparativos para la fiesta. Así que no tengo palabras para agradecer ¿sí? Muchísimas gracias, Carola. Muchas gracias. Un saludo. Chao, chao. Chao.